Hola amigos, una vez más, este es su canal Reparamos. Mi nombre es William Ceballos y el día de hoy les traigo cómo hacer el Clear ME para la región CSETXE4, que es una de las últimas. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro backup y vamos a pasarlo por el ME Analyzer para verificar la familia y verificar la versión. Lo arrastramos, damos Enter y vemos que la familia es CSE TXE y la versión es la 4.0.15.1303 para este caso. Entonces, con estos datos lo que vamos a hacer es bajar nuestros repositorios, bajar también nuestros System Tools. Yo ya acá los tengo en el escritorio, pero en la descripción del video les voy a dejar los links de descarga para que ustedes puedan acceder a ellos sin acortadores, directamente lo pueden descargar. Estas son las páginas. Acá tenemos los repositorios, vamos a escoger el CSTXE4, que es nuestro caso, vamos a descargarlo. También vamos a descargar nuestros System Tools. Como pueden ver, CSTXE System Tools versión 4. Lo vamos a descargar y del mismo modo vamos a bajar el Win32 OpenSSL. Vamos a bajar por la página y buscamos el ejecutable Win32, podemos escoger la versión live o la versión normal y vamos ahora a abrir nuestra carpeta de los System Tools. Una vez abierta la carpeta de los System Tools, vamos a buscar el Flash Image Tool y en el Flash Image Tool Win32 y en esta carpeta, como siempre, vamos a copiar nuestro backup y vamos a ejecutar el feed para cargar nuestro archivo. Una vez abierto, le damos File, Open y buscamos el backup, le damos Open. Se demora un poco en cargar. Una vez cargue, lo que vamos a buscar es en el menú de la izquierda donde dice Platform Protection. En esta parte podemos ver que en Platform Integrity tenemos un key hash y tenemos un signing key, que eso es una parte que está dentro de nuestra BIOS que tiene una protección por medio de una key. Lo que vamos a hacer es crear un dummy con el Win32 OpenSSL para poder realizar nuestra limpieza. De lo contrario, nuestro trabajo no será bien hecho. Vamos a instalarlo directamente en el disco local C y vamos a darle OK. Continuamos con la instalación de manera normal. Como les dije, yo instalé la versión completa, ustedes pueden instalar la versión liviana, es lo mismo. Esperamos la instalación y, como les dije, lo que vamos a hacer es crear una llave, crear un dummy para poder nosotros limpiar nuestra región. Y por último, lo que tenemos que hacer es coger nuestra información del archivo inicial del SMIP y reemplazarla en el archivo final. Ya vamos para allá. Recuerden apoyarnos con un like si les gustan nuestros videos y quieren que sigamos subiendo más videos. Una vez terminada la instalación, el sistema nos pide que si queremos hacer una donación, en este caso no lo vamos a donar, vamos a darle Finish y vamos a ir a la carpeta de instalación que queda ubicada en C. Lo instalamos en C. En disco local C vamos a encontrar la carpeta OpenSSL Win32, doble clic y vamos a buscar el archivo que se llama Star. En este archivo vamos a ejecutarlo, doble clic y nos va a abrir una consola. En esta consola lo que vamos a hacer es salir de esta ubicación cd punto punto y vamos a quedarnos en la raíz que es C. Una vez en C, lo que vamos a es a buscar la carpeta donde tenemos el OpenSSL. Entonces escribimos cd para entrar, cd espacio OpenSSL Win32. Una vez en la carpeta vamos a ir a la carpeta bin, estamos navegando por las carpetas, cd bin y ya estamos en nuestra carpeta. Lo que vamos a hacer acá es copiar y pegar estas mismas letras, estas mismas instrucciones para generar nuestro dummy. Vamos a pegar acá, le damos Enter
y lo que va a hacer el programa es crearnos una private key. Una vez esté creada, ya podemos cerrar y vamos ahora al siguiente paso, que es en la carpeta de System Tools vamos a buscar el Manifest Extension Utility y allí en Win32 buscamos MEU y este archivo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar directamente también en el disco local C. Clic derecho, pegar, vamos a decirle continuar para los permisos de administrador y listo. Cerramos, nos devolvemos ahora para el Flash Image Tool y vamos a en SMIP, vamos a darle clic en los tres puntos para direccionarlo y buscamos en mi PC en C OpenSSL carpeta bin dummy.pen. Le damos Open y ahora lo que vamos a hacer es en Build Settings vamos a buscar donde dice Intel Manifest. Acá lo miramos, Extension Utility Patch. Acá de igual manera vamos a darle en los punticos y vamos a buscar la ubicación en C y vamos a decirle que nos cargue el meu.exe. En Signing Tool vamos a lo mismo, vamos a ir a C, OpenSSL, vamos a ir a la carpeta bin, vamos a ir al bin para buscar el ejecutable bin y abrimos el OpenSSL.exe. También en la última opción donde dice Verify vamos a decirle que no. Recuerden, esto debe quedar así tal cual, meu.s, OpenSSL y no. Listo, cerramos y vamos a guardar esta configuración como es costumbre. Lo guardamos como config.xml, le damos salvar y ahora sí podemos cerrar el Flash Image Tool y nos vamos para nuestra carpeta donde tenemos el feed y como ven se nos creó la carpeta backup, que es el nombre de nuestro archivo, y vamos a decom, donde vamos a tener todas nuestras subregiones. En este caso la que nos interesa es la TXE region, la que vamos a reemplazar por nuestros repositorios. Buscamos la carpeta de los repositorios, las tenemos acá en el escritorio, repositorios, y buscamos la misma versión. Recuerdan, la versión es la 4.0.15.1303. Vamos a buscarla, acá está. Lo que vamos a hacer es arrastrarla hacia la ubicación de la carpeta decom. Ahora vamos a reemplazar este archivo por el TXE. Lo que hacemos es copiar tal cual el nombre de TXE region, lo copiamos y eliminamos esta región que es la antigua, la vamos a eliminar, y el archivo que tenemos, el del repositorio, lo vamos a renombrar con TXE region. Pegamos y ya tenemos reemplazada nuestra región con el repositorio que tenemos limpio. Ahora lo que vamos a hacer es correr de nuevo el feed, abrimos nuestro Flash Image Tool, abrimos nuestro archivo de configuración, File Open, y buscamos el config, le damos Open y nuestro Flash Image Tool nos va a cargar la configuración. Y ahora va a tener en cuenta toda la configuración que hemos tenido. Vamos a ir a Build y vamos a decirle Build Image. Vamos a esperar que él nos corra la imagen. Una vez terminado nos va a ejecutar, nos va a sacar nuestro archivo outimage.bin. El .bin es el archivo que tenemos ya con la región limpia, pero lo que nos falta ahora es reemplazar la información del archivo original en el archivo que nos sacó el feed. Para eso tenemos que utilizar de nuevo el meanalyzer con nuestro backup para buscar la ubicación de esa región. Vamos a arrastrarlo al meanalyzer. Vamos a escribir -dfpt, raya dfpt, tal cual, le damos enter, y en esta tabla
que es la tabla de descripción, vamos a buscar SMIP y vamos a mirar desde dónde empieza. Dice que empieza desde la ubicación 2000 y vamos a ver el tamaño del bloque también es 2000. Entonces recuerden, SMIP inicia en 2000 y el tamaño del bloque es 2000. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro archivo con un editor, en este caso el HXD, y también vamos a abrir el archivo OutImage, que fue el que nos generó el feed. Vamos a ir a la ubicación 2000, que es de donde empezaba, y vamos a mirar que efectivamente ahí empieza nuestra región. Le damos 2000, ok, y acá estamos. Pueden ver que acá dice SMIP, acá encuentra esa pequeña subregión. Lo que vamos a hacer es, con la abreviación del teclado Control E, vamos a seleccionar un bloque. Entonces Control E y vamos a seleccionar un bloque empezando desde la posición 2000, tal cual la tabla, y con una longitud de 2000, o sea que nos va a coger un bloque desde 2000 con un tamaño de 2000. Vamos a coger todo ese bloque, que es la información que está en nuestro archivo original, y la vamos a copiar. Una vez copiada nos vamos para el archivo, el nuevo, el OutImage, y también con Control E vamos a buscar la misma ubicación y seleccionamos la misma longitud para que nos escoja todo el bloque. Lo que vamos a hacer ahora es Paste Write, clic derecho, Paste Write, y lo que estamos es sobreescribiendo la información en el archivo final. Listo, eso es todo lo que teníamos que hacer. Ahora no nos queda, solamente nos queda salvar. Vamos a darle guardar y ya tenemos nuestro archivo con toda nuestra información y con nuestra región limpia. Podemos ver, como siempre, que nuestro archivo lo pasamos de nuevo por el Media Analyzer para verificar que no tenga errores, que pertenezca a la misma familia. Vamos a arrastrarlo, le damos Enter y vemos que es la región, la misma versión, está configurado y no tiene errores. Eso es todo, amigos. Recuerden, si les gustó nuestro video, suscribirse a nuestro canal, apoyarnos con un like, y si tienen dudas recuerden dejarlas en los comentarios, que las podemos atender. También tenemos muchos más videos para ustedes. Esperamos que les sea de utilidad y nos vemos en otra oportunidad.